104.7. Estos son los deportes con Antonio Rosique. Hola, un saludo para toda la gente que nos está escuchando este miércoles. Antonio Rosique con ustedes con todo. En la Invasora 104.7. A mamá no se le celebra durante un día, la celebramos durante todo. Mándale. La Invasora Silvia Mentivi Sí. y su nuevo sencillo Vuelve Pronto te regalan una cartera Michael Kors. Ok. Durante todo el mes estaremos regalando muchas Ok. carteras Michael Kors para la reina de la casa. Sin reemplazarlo. Sí, espérame tantito, no me cuelgue, porfa. Deme tantito chance, no me cuelgue. La Invasora 104.7 FM, la que está bien parada. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien a esta hora de la mañana. Saludándolos como siempre, con muchísimo gusto y dándole la bienvenida a mi compadrito Vicente Marín, que está con nosotros representando al bufete de abogados de Diener. Buenos días, Chente, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Buenos días, contentos, pues aquí a gusto. Ya extrañamos un poquito por ahí la radio, con las cosas que han estado sucediendo, los cambios, los temas que traemos. La semana pasada no pudimos estar por aquí, estábamos en las conferencias tratando de aprender más allá por Arizona, pero ya estamos de vuelta con mucha información, entonces vamos a estar hablando de diferentes temas. Bueno, para la gente que nos sintoniza pues por primera vez, somos la oficina de abogados Diener Abogados, actualmente con 4 oficinas, lo que es Greenville, Raleigh, Durham, y bueno, también en la ciudad, en el pueblo de Manalav, aquí en Wayne County. El número telefónico es el 888-1113, 888-888-1113. También estamos aquí en redes sociales, estamos aquí en Facebook como Diener Abogado, de hecho estamos en vivo, para los que tienen Facebook. Ahí van a Diener Abogados y dan ahí like, gustar, van a ver mucha información que estamos proporcionando día a día. Información que está saliendo pues nueva, reciente, todos los días estamos checando qué novedades hay, qué cosas se ven por ahí, y las estamos posteando aquí en redes sociales. Es para que la gente pues se mantenga informada con información que es reciente. ¿Qué temas trabajamos? Pues trabajamos todo lo que es tránsito, todo lo que es penal, todo lo que son accidentes de auto, todo, o herida personal, accidentes de trabajo o laborales, que últimamente han llegado varios casos de accidentes laborales. Muchas veces hay problemillas, ¿verdad? Porque trabajan que con un contratista, que con un subcontratista, de que yo trabajo por mi cuenta. Entonces hay varias cosas que por ahí pueden crear un poquito de confusión. Entonces es muy importante que las personas pues sí contacten a un abogado. La mayoría de las citas son gratis, entonces no tiene usted que pagar ni un centavo por informarse sobre accidentes. Hay que tener mucho cuidado con los accidentes. Ahorita en esta época muchas compañías de seguros están bien apretadas, bien... como dicen por ahí, no bien codos, entonces hay que estar al tanto de las cosas que pues están sucediendo. Y también trabajamos lo que es los casos domésticos, como adopciones, custodias, divorcios, todo lo que es domésticos, planes de visitas, que también últimamente se ha visto mucho eso, mucho divorcio. Entonces no sabemos qué está pasando por ahí, pero también algo de divorcios y bueno, también planes de custodia, lo que son adopciones, en fin, todo lo que es esa rama también la cubrimos. Y bueno, también la rama de inmigración, que es la que es un poquito más extensa, porque pues obviamente la comunidad requiere de más ayuda en esos temas. Todo lo que son deportaciones, todo lo que son pues ya fichas de inmigración con ICE, peticiones familiares, lo que es el DACA, lo que es renovaciones de la residencia. Es muy importante ahí checar su tarjeta de residencia, a ver cuándo se le expira. No hay que dejar que se nos expire. También el DACA, hay que checar las fechas de vencimiento muy importantes para prevenir de que haya problemas a la hora de renovar. Y bueno, también temas como por ejemplo para obtener la ciudadanía, que últimamente también muchas personas han venido para obtener su ciudadanía, es muy importante. Y no nada más clientes latinos, de hecho han venido a clientes de otros países, donde ya están ellos tratando de obtener su ciudadanía. Entonces es muy importante hablar eso. Y bueno, también lo que son las peticiones familiares, lo que son procesos consulares, lo que son las exenciones, o mejor conocidos como los perdones,
Entonces son cosas que trabajamos día a día constantemente. Contamos con un grupo de asistentes legales, al igual que abogados que trabajamos en conjunto en las diferentes áreas. Entonces tenemos un grupo de abogados penalistas, tenemos un grupo de abogados de inmigración, tenemos un grupo de abogados domésticos, de los que trabajan casos de accidentes. Entonces es bien extenso. Y bueno, esta mañana se encuentra conmigo el abogado Burr. Burr, buenos días, ¿qué información tenemos? Buenos dias, everybody. I hope everybody's doing great. Buenos dias, everybody. Hey, so let's talk about kind of what's going on with immigration. Really, kind of the big thing is that we got two really positive kind of decisions from the United States Supreme Court yesterday, and it really matters to the community, and everybody needs to hear what I'm going to say. Y bueno, el abogado va a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en lo que es el tema de inmigración. El día de ayer, de hecho, la Corte Suprema dio dos anuncios muy importantes que son importantes para la comunidad inmigrante. So we're all aware of that, basically with Donald Trump coming in office, for the most part, what they try to do is they try to minimize the rights of basically immigrants and the community. They basically try to say that, look, we can do whatever we want to do. We're the government. You basically have no rights. Well, in two different cases yesterday, they basically put the brakes on them, and it was a unanimous decision. It almost never happens that these guys rule unanimously. The first one there was basically an immigrant couple who were basically asleep in a small little house, and the police just basically broke in. Bueno, lo que comenta el abogado es de que el día de ayer hubo dos anuncios muy importantes en la Corte Suprema que son muy importantes para nuestra comunidad, porque desde que entró el nuevo gobierno, el gobierno de Donald Trump, siempre han tratado de minimizar los derechos o las cosas de la comunidad inmigrante. Pero el día de ayer hubo dos anuncios muy importantes por parte de la Corte Suprema que fue unánime. Es decir, que todos los que estaban ahí estuvieron de acuerdo. Y lo que comenta el abogado es de que había dos personas que estaban en su casa. Yeah, so, basically they came in, and the immigrant gentleman who was basically laying in bed, and there was another female that was in there as well, he just was startled. So he picked up a BB gun, and he pointed at the officer, and the officer shot him. And basically what they did is they tried to basically sue the police department. And the Supreme Court said that basically the police used excessive force, that they didn't have any right, they didn't have a search warrant to go inside this house. And even if he pointed a weapon at them, they're still on the hook because they created the situation. Entonces lo que comenta el abogado es de que había dos personas, un hombre y una mujer, estaban acostados en su cama. Entonces llegan las autoridades y de la nada, ¿no?, entran a la casa como cualquier cosa, sin ninguna orden de cateo, sin ninguna orden de arresto, sin nada. Entraban a la casa, entraban al cuarto de esas personas. Entonces el hombre hispano que estaba en la cama agarra una arma de las BB guns. Entonces le apunta al oficial, y el oficial luego le dispara. Entonces básicamente la Corte Suprema dijo de que en este caso, número uno, el oficial no tenía por qué haber entrado a la casa, no tenía orden de cateo, y que básicamente el mismo oficial creó que la persona le apuntara, o el hispano le apuntara a él con la pistola. Now, the other case is a little bit, I think we can talk about it. I don't want to offend anybody, but there was basically a girl who was 16 years old, and she was in a consensual relationship with a boy who was 21 years old, a young man who was 21 years old. And basically, in California, if there's more than 3 years difference between the two, and one of them is under 18, it's a crime. Lo que comenta el abogado es de que el otro caso es de que no queremos ofender a nadie, pero eso es algo que también se dio un anuncio, es de que en el estado de California había una jovencita de 16 años que tenía una relación con un hombre de 21 años. Entonces en el estado de California, a diferencia de nuestro estado, cuando hay una diferencia de 3 años entre uno y otro y la menor es menor de 18, eso ocasiona un problema. Yeah, so, basically, in that situation, not only was he charged with the crime, but they tried to deport him and say that this was a deportable offense. But the Supreme Court basically said no. That this is not a deportable offense. It's not a violation of federal law, and in 46 of the 50 states, that's not illegal. And so what's so important right now, and I just want to really drive home this point, what's so important is the fact that they are making a unilateral stand and saying, listen, immigrants' rights are important, and we're not going to let you basically try to trample all over them.
Entonces, el otro estado de California, de esta jovencita de 16 años con un hombre de 21, no nada más había la seriedad del delito, pero también las autoridades de inmigratorias trataron de deportar a este joven. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? ¿Por qué? Porque la Corte Suprema dijo no. En 46 estados de los Estados Unidos, no es ilegal que una persona de 16 ande con un hombre de 21. Entonces, se previno esto, se les dio el gane a ellos de que no era algo que era una cosa que era para deportar a este joven. Entonces, ¿por qué explica el abogado esto y por qué hablamos de esos temas que se dio el anuncio el día de ayer por parte de la Corte Suprema? Porque son cosas buenas que dan algún tipo de aliento a las personas que están aquí en este país, quizá en una situación parecida o que no tienen algún tipo de estado legal. Recuerda, el número telefónico es el 888-888-1113, 888-888-1113. Yeah, so the reason why I want everybody to kind of listen to it is because, look, we all like lose heart. You know, we all get down and thinking that, look, everything is just wrong, nothing is right. And the reality is that, listen, really there's a lot of good that is going on out there, but everybody just talks about the bad. And all of us are guilty of that. And so I really want to kind of drive home the point right now that, listen, the law is like a double-edged sword. It's there to help you and it can cut you. But you can't let go of your rights. You got to protect your rights, because I'm going to tell you what, immigration reform there will come the day that will happen. And in the meantime, you have to use the law to protect you and your family. Y bueno, lo que comenta el abogado también es de que mencionamos esto porque sí, las cosas se miran complicadas, se tornan que son difíciles y bueno, muchos ya no somos tan positivos o no tenemos tanta fe, pero lo que el abogado comenta es de que una reforma comprensiva va a suceder tarde o temprano. Entonces, es cierto, la ley está ahí para protegerlo a uno, la ley existe y es vigente, y es que creo que el claro ejemplo está en esos anuncios que se dio el día de ayer, pero también existe la ley que en cierto aspecto nos puede afectar si no cumplimos con lo que debemos cumplir. Entonces, pero ¿qué quiere decir esto? De que da aliento, porque a pesar de que muchas personas no se dieron cuenta de esos anuncios el día de ayer por la Corte Suprema, es algo que es bueno, es algo que nosotros checamos día a día y que en realidad ayuda bastante a que no estamos solos y que la ley está para proteger a pesar de la situación que está sucediendo con el actual gobierno. Yeah, one of the things that I really love is that there's Martin Luther King. He had a statement, and basically what he had said is that the arc of justice is long, but it does bend basically towards justice. And what he was basically saying is that, listen, sometimes it takes time for society and everybody to catch up to what is right and what is just. And that's what I want to point to everybody is that, listen, things are going to come around for all of us. Sometimes we can't see it. We just have to maintain that faith. Y lo que el abogado comenta es de que hay un hombre muy conocido aquí en Estados Unidos que es Martin Luther King, que tenía un decir, ¿no? Decía de que para llegar a la justicia, básicamente había como un arca, como un puente. Entonces, lo que él quería decir con eso es de que a pesar de que la sociedad muchas veces no está a favor de nosotros, o las veces la sociedad no ve las cosas como son, siempre hay un camino, siempre hay un arca, siempre hay un puente como camino hacia lo que es la justicia. Simplemente tenemos que obviamente buscarla, a pesar de que la sociedad en muchos aspectos no lo mira de esa manera. Yeah, so last week we had a really, 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 really great situation kind of happen. So we had a gentleman we were helping who fell off of a roof, right? He was working, and basically he went to 3 different lawyers, and they all told him that there was no insurance to basically help pay for the workers' comp injury. And, he lost hope, but he did contact us. And because we represent so many immigrants, there are certain things we can do to try to find insurance. And a lot of times, in my opinion, there are insurance, but people just don't know where to look. Well, this gentleman trusted us, and he basically went from having nothing to basically settling his case for like $96,000. So, this is obviously going to change his life. But more importantly, really honestly what it did is it showed him that, listen, you just got to have the faith, and you got to kind of stick through. But man, we were really, 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 really happy for this person because he had been through a bad situation through no fault of his own, and we were glad to help him out. Lo que comenta el abogado es de que vamos a hablar de un caso en específico que sucedió la semana pasada, de que hecho apenas cerramos la semana pasada, me tocó a mí por ahí ayudar en lo que fue la mediación. Había un hombre hispano que básicamente tuvo un accidente.
que tuvo un accidente, estaban construyendo una casa en un condado cerca de acá. Entonces, al estar arriba de la casa, él se cayó. Entonces, tuvo varios huesos rotos, tuvo partes de su cuerpo ahí heridas y bueno, hubo varias cirugías también. Entonces, básicamente cuando él habló con varios abogados, se le había comunicado de que el empleador pues no tenía aseguranza y que no había algún tipo de respaldo. Entonces, pero lo que no habían hecho ellos desde un principio fue investigar en si había una compañía de seguros potencial de otra persona que estuviera relacionada con el accidente. Entonces, cuando él vino con nosotros, lo primero que nos dijo, mira, yo ya hablé con 3 abogados, estuvo un accidente, tengo varias cirugías, yo ya estoy cansado, ya estoy exhausto, estoy irritado de toda esta situación. Yo la verdad quiero que me digan si en realidad tengo un aspecto. Le dijimos, mira, no te vamos a hacer una promesa de lo que pero vamos a hacer el esfuerzo de investigar a ver si hay alguien por ahí. Resulta que no había 3 partes involucradas en este asunto y una de ellas tenía una compañía de seguros que lo respaldaba y que era una aseguranza muy potente. Entonces, la semana pasada, pues fue un proceso que fue un poquito extenso, pero valió la pena porque la semana pasada, sin esperarlo, durante una mediación, este hombre cerró su caso por $96,000. Entonces, cuando al principio se le había dicho que no tenía una opción, entonces el abogado toca este tema porque siempre no hay que tomar la primera opinión como algo de decir, ya me dijeron que no, quizá no lo voy a intentar porque ya es no. Hay que agarrar más de una opinión y recuerde, el número telefónico es el 888-888-1113. Yeah, I mean, we had a situation, that basically took us a couple years to get it right, but this year we handled it. Where basically a person who was an immigrant was killed by a tractor trailer, and the driver of the tractor trailer lied, and the insurance company tried to hide information, and it took us a couple years, and they went from the other person suing our client's family to try to get little to nothing of what obviously they had. They had lost everything. And we were able to basically turn it around and get the family over $1 million. And, basically everybody had basically abandoned them. They didn't have anything. They lost their primary breadwinner. The insurance companies basically said no. And in fact, the police said that our guy was at fault just because he wasn't alive to tell the story. And we went ahead and we found a witness. We went back to the 911 tapes and we found somebody who actually did see it. They just didn't hang around long enough for the police. And it took us a couple years, but we changed everything. Now, obviously, we can never give back that man to the family. But I'm sure that man had something to do in helping us make sure his family is taken care of. Y bueno, un caso que también ya mencionamos aquí anteriormente es de ya se recibió el dinero para la persona que fue víctima que falleció a causa de un accidente automovilístico donde un tráiler pues lo sacó de la carretera y donde básicamente pues esta persona falleció. Entonces esta persona cuando ya había fallecido lo quisieron demandar a la familia, al Estado, que porque fue culpa de ellos y resulta que no fue culpa de ellos. Checamos las grabaciones del 911, encontramos un testigo, contratamos un experto que checara toda la evidencia del accidente para comprobar que el cliente no era el responsable de este accidente a pesar de que ya había fallecido. Obviamente aquí no se va a regresar al papá, al esposo de esta familia porque ya falleció, pero sí se dio una lección a las personas que estuvieron involucradas en este accidente, que quisieron, como dicen por ahí, darle vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque ellos quisieron tomar ventaja cuando sabían que ellos eran los responsables del accidente. Total, hay que aceptar el error, fue un accidente, pero no queramos culpar a una persona que ya falleció y que no tuvo la culpa. Y bueno, ya recibimos por ahí el cheque de $1 millón. Entonces, vuelvo y repito, el dinero monetario, lo monetario no va a recuperar la vida de esta persona, pero sí se dio una lección a estas personas. Yeah, one of the things that, it's unfortunate, sometimes, especially our clients, they all work, so many of them work in hard jobs, and they work in dangerous jobs. And just, life sometimes, it just happens. And, we had one situation where a gentleman died. And we did everything we could, and we got all the money that was basically the insurance company had for this insurance policy. But one of the challenging things is that he didn't have his name on the birth certificate for the children. And so as a result, basically, after kind of going through stuff, I don't know if he would have wanted the money to go to his children or go to his parents or what. But I do want to just say to all the men out there that, listen, there's a lot of unintended kind of ways that,
for reasons that we want to have your names in a birth certificate. Sometimes it has to do with immigration and trying to say why you have a reason to stay here, you have ties to the community. Other things have to do with, worst case scenario, if you were to lose everything, we want to make sure that your child is taken care of. But at the end of the day, it's just something that sometimes it doesn't cross people's minds because they're too busy trying to survive. They're just trying to get by. And for a lot of you all who are listening who don't have a strong relationship with your child because the other spouse, the other parent has went a different direction, I just want to say to you that, hey, listen, don't let go. Don't let go. Try to keep contact with that child and everything else, because when it's all said and done, everything else in life, on your last breath, you're going to think about family, and just don't live with any regrets. Just do what you got to do to take care of your own. And if you have questions, you're welcome to give us a call, and we'll talk to you for free on here. But just do what you got to do. Eso es muy importante. También hubo un accidente automovilístico donde venían varios pasajeros hispanos y básicamente el conductor, él perdió la vida, falleció. Fue un accidente muy trágico, se le representó a la mayoría de ellos. Pero al final, cuando estábamos hablando de lo que fue pues como el beneficio para el hijo de la persona que falleció en ese accidente de auto, la familia todo el tiempo nos comentaba de que eran los papás, de que él era el papá y esto y el otro, y era su hijo. Pero el problema es de que el niño no estaba registrado ante la ley que era hijo de este hombre que había fallecido. Entonces, lo que el abogado comenta es de que si usted tiene hijos, tiene que darse la tarea de usted revisar esas actas de nacimiento, registros de nacimiento de estos niños y asegurarse de que su nombre viene en el acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir situaciones como esta y usted va a decir, bueno, es la mamá o quien quede va a decir, bueno, es que no estaba, pero sí era el papá. Entonces eso puede ocasionar un problema. Es muy importante de que toda persona, papá o mamá, si usted no tiene una buena relación con sus hijos por algún otro motivo o con la mamá del hijo, etcétera, tiene que poner esos nombres en las actas de nacimiento. Y un punto que quiero agregar, Chente, y de una vez aclararlo para el público, obviamente, una cosa es que traiga el apellido tu hijo y otra cosa es que en el acta de nacimiento aparezca como tu hijo, ¿verdad? Buen punto. ¿Verdad? That's a great point. It's one thing that your last name is on the birth certificate, but if it doesn't have your name on it. Right. Yeah. No. Yeah. Absolutely. And I'm going to tell you what. The people when it basically it's going to hurt you or your child. And just help them. They're going to use that to take advantage. And it's not a terribly complicated process, but what it does do is it establishes ties here. And one of the issues we know is going to be an issue in the future for immigration reform is that we're going to have to prove how long you've been here. The fact that you got a U.S. citizen child is really good proof to say that, hey, look at how long you've been here. Yeah. Ya, es muy importante, sí, porque básicamente si existe algún tipo de cambio, y lo que comentas es cierto, Carchorro, muy buen punto, pero si hay algún tipo de reforma, tenemos que comprobar quiénes son los padres, no nada más, es mi hijo, pero no tenemos cómo comprobarlo. Which brings another good point. There is a few DACA people that are still minors, and because the dad got removed, deported, or whatever, they cannot obtain a passport. There is a lot of, couples that they can't get a passport, so they have the chance to go out and book an appointment to get a passport for the child, because sooner or later if something happens, they gotta have a passport in order to travel. Yeah, no, absolutely. The passport thing is always, I'll tell you what, you need it. When you need it, it gets really difficult to get it. So another one of those things is a passport in terms of trying to make sure you protect yourself. But let me bring up one other real quick point. On the domestic side, another bit of what you see in the courts is that, listen, over the last 10 years, the courts for domestic cases, when people are talking about custody, understand our client and the community much better than they used to. They are not hostile. They don't what is this person, Mexican, or are they illegal? We don't hear that stuff anymore. They're basically, they focus on the children, and so I do want to give props to, the district courts, the domestic courts, that I'm going to tell you what, by and large, they do a great job in not letting the politics sway them and doing what's in the best interest of the child. Bueno, una de las cosas que hablamos es de los pasaportes, que hay DACAs que no pueden sacar el DACA porque no tienen un pasaporte o un ID. Entonces son menores de edad, entonces hay que sacar los pasaportes de esos niños, porque en caso de que le pase algo a un papá o a la mamá, de que sea deportado o pase algo, el niño va a tener complicaciones para sacar un pasaporte de su país.
Y otro tema que comenta el abogado es en el ámbito doméstico, en lo que son adopciones, custodias, planes de visitas, todo ese tipo de temas. Algo muy bueno que por los últimos años es de que no ha habido hostilidad o maltrato por parte de las cortes hacia las personas que tienen algún tipo de casos de esta índole en las cortes de distrito. Entonces, de verdad, un sincero agradecimiento a todas las cortes, porque ellos no son como los casos criminales que a veces nos miran como raro. Ellos es como más de, ok, aquí no importa si eres mexicano o no tienes papeles, porque aquí es por el bienestar de la familia y también de los menores de edad. Entonces, pero en realidad eso es algo bueno que también no sucede en los casos domésticos. Yeah, so, I mean, look, hey, look, like we said, there's always, you can always find something wrong if you want to find something that's wrong. And actually the human brain is actually designed to do that. Our brain is designed to always search for, like, threats out there. So, a lot of the reason why we're all frustrated is because that's the way God made us, to protect ourselves. But sometimes it's a miserable way to live, right? So we want to focus when we can on the future. We want to focus on being pulled towards what is good. And we know what's good is family, and we know what's good is basically growth and all of us basically growing. And we know what's basically good is trying to help other people. And that's something that I love about this community, is that in terms of them wanting to help one another, take care of their family, and just generally have fun. Sometimes when you don't have a lot, man, I don't know another culture that's better at it, personally. Algo muy cierto que comenta el abogado es de que si buscamos problemas, los problemas siempre van a haber problemas. Entonces, el que busca problemas, como dicen por ahí, los va a encontrar. Entonces, hay que hacer un poquito más de enfoque en las cosas buenas, en las cosas positivas, en las cosas que nos dan algún tipo de crecimiento. ¿Por qué? Porque algo muy bueno de nuestra comunidad, y ahí me incluyo, de nuestra comunidad es de que siempre buscamos una manera, somos una comunidad de que siempre estamos ahí, tratamos de ser positivos, de buscar la manera de no crear problemas, de que siempre buscamos algún tipo de solución o camino para un mejor bienestar, no nada más para nosotros, para nuestras familias, que es algo muy bueno que nuestra comunidad es muy respetable, es muy bueno de esta comunidad, pero vuelvo y repito, el que busca problemas los va a encontrar y los va a encontrar de una manera fácil, porque los problemas ahí siempre van a estar. Recuerda el número telefónico es el 888-888-1113. Yeah, so, hey, look, right now, I think that one of the big things that we want to say is that, look, right now this is probably as bad as it's going to get. What everybody sees right now from an immigration perspective, and it's going to gradually get better. Hopefully we can get Donald Trump out of office, right? We can go ahead and get him booted out, but I'm not sure Mike Pence is going to be any better, honestly. But, hey, look, the dialogue is going to continue to improve. The next presidential election, we're going to have even more people who are of Hispanic heritage be able to vote. And, hey, look, I think the best is yet to come for all of us. Y bueno, las cosas no creemos que sean tan mal como están ahorita, no creemos que vayan a empeorar más allá. Obviamente esperamos algún tipo de cambio migratorio, quizá Donald Trump no esté para finalizar el término como están las cosas y cómo se ven, pero bueno, tampoco tenemos como ya una varita mágica, para decir lo que va a suceder, pero sí esperamos cosas positivas, esperamos cambios, es por eso que la comunidad se tiene que preparar desde ahora. Efectivamente, la última vez que estuvo el abogado aquí, recuerdo que dijo algo y me llamó mucho la atención, que pues toda la comunidad hispana estamos nerviosos con lo que hace y está haciendo el presidente. Eso es una realidad, pero el abogado dijo la otra vez que pues el que debería de estar nervioso es el presidente, con tanta presión y tantos compromisos y tantas cosas, y todavía no lleva ni un año, ¿no? Sí. Ese fue una muy buena cuña, un muy buen punto. No, y lo que comenta Burr es que las próximas elecciones definitivamente va a haber más votantes hispanos, porque muchísima gente se está haciendo ciudadanos americanos. Eso es algo muy, muy bueno. Se va a tomar mucho en cuenta, ¿no? Así es que, bueno, pues ahí está. El número aquí en cabina, 252-753-0047, 252-753-0047, pues ya son las 7:32 de la mañana, aquí a través de la Invasora 104.7 FM. Marque que aquí está el buffet de abogados, está Vicente Marín, está también, bueno, pues el abogado, el dueño del buffet, está con nosotros para que, bueno, nos marque. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de voladita con más de el show de Diener aquí a través de la Invasora. I'm waiting for my proposal from T-Mobile. They were supposed to give it to me 2 weeks ago, and so hopefully I'll have something today. I'm pushing on it. Those guys are just dragging their feet. Yeah, I thought nos encontramos en un restaurante. I saw Cachorro last week in a restaurant. Yeah, and I talking with Chente. I have area code from Florida, right? Right. Bro, my customers, for example, in Facebook, hey, you're a DJ or you have band? Yes. You can call me
252 whatever, and I send my call. It's 863. It's a Florida call, and the people no answer me. Right. And I send it's me. Right. And it's a good idea. Take a local Right. local phone or number for the customers. I lost a lot of work and people know me. I call me a lot of salesmen for different areas code for Tennessee, New York, and I see a number with no saving and no answer, bro. We'll make it happen today. Regardless, we'll make it happen today. The other thing is, I need your help on something. Sure. So what I need help with is that kind of like endorsements, like people who are kind of popular just say, hey, look, guys, I like the guy, something like I like the guys at Diener Law. Hey, look, if you need, I'm trying to find people. I know people don't want to cheapen their name and that kind of stuff. I wanted to find some way that I, based on other people's like endorsements of us, find even if it's just one or two, just so we can sprinkle in there and give us more credibility in the community. En el caso, porque lo que Abraham estaba comentando es de que ocupamos como endorsement, como a personas conocidas que promuevan lo que está haciendo, como apoyo que sería algo que cuando viene de personas. Obviously, I know we got to pay or whatever else. Yeah. I need to get some. We need to raise our profile and get more endorsements. I have in this zone, I have 2 social media persons with the people trust. Right. A lot. One person live only for promote Right. in your fan page. Right. It's a girl living in Nashville or Rocky Mountain. Right. It's very close. It's very close, friend. Right. This is a good prospect with the people trust. Great. And I talked in maybe 1 year ago. Yeah, you brought Yeah, her up. the name is Yadira. ¿Tú conoces a Yadira, Lara? ¿No la conoces? Yeah, I remember the conversation. Yeah. It's a good part. This is one. Me for the foul. Right. Yeah, but I want one more. Right. Yeah. Yeah, so that's what I need. So yeah, if you can help me do that, man, Yeah. That would really be helpful. Sí, yo pienso, es que a Yadira le creen todo. A Yadira le ¿Ella qué se dedica? Mira, ella era locutora. She is working here. Yeah. And it's very popular person. Stay here and take a lot of followers. Right. And the people I think that'd be great. I wasn't sure, even as we move on, if there's any kind of any other kind of bands or groups or anybody who's kind of just getting something like on video, real quick, hey, look, something along those lines, because people would associate, hey, look, those guys, they got to be legit if they're. Yeah, I wanted today have the list in the night or in the morning, early, and making a plan to talking. Because they got Invasora festival coming up. Wow. There's going to be some groups there. Yeah, every year is coming. It's a lot of people. It's a lot of events. Right. So talking with Daddy, they got adventure. This day is a big event. Right. Maybe a lot of festivals in East North Carolina, Greenville, Snowfield, Wilson, wherever. But the most important, most popular for people coming from Virginia, South Carolina, Georgia. Right. Raleigh is the big festival for the Raleigh. You need taking or stay here. Right. Or I don't know. It's a Sunday, 18 June. June 18th. Yeah, I'm gonna be out of the country, but maybe we could figure out something. I mean, what do you think? I mean, you know what I'm trying to do. I'm trying to get some little short videos, or just so we can kind of circulate them kind of through, just in general, just so people are like, hey, wow, well, those guys are cool. Those guys are awesome. Are they like Diener? Because in North Carolina, it's pretty hard to get groups like that. But the Invasora festival is coming up, and then La Ley's also having one soon. So Right. they always bring. So how would we get those guys? Is this something that he could ask them to ¿Cómo do? se puede uno poner en contacto con los grupos? ¿Es algo que tú podrías ayudarnos? Oh, that'd be awesome, man. That'd be great. Yeah.
Yeah, and you need to create your festival. Right. Oh, I would love that. La Invasora 104.7 FM, en la que está bien parada, 7:38. Bueno, pues seguimos adelante. Aquí está Vicente Chente Marín. Oye, nos tuviste abandonados varias semanas. ¿Dónde andabas, muchacho? No, lo que pasa es que nos turnamos. A veces vino Héctor, me parece que hace 15 días. La semana pasada estábamos Bert y yo en Arizona. Entonces, por cuestiones de trabajo, no porque uno no quiera venir. También nos turnamos para que la gente no se fastidie de ver la misma cara, ¿no? Entonces, no te preocupes. Saludos a Héctorín también, que pues también viene y hace un muy buen trabajo y también la gente lo quiere. Saludos a la comunidad puertorriqueña, ¿verdad? También un saludito para boricuas. Ellos, los boricuas. Pero bueno, pues Chente Marín, aquí la raza pregunta, ahora no vino Chente, y ¿dónde está Chente? Y ahora no vino Chente. Héctor representa a los boricuas, caribeños, y a los mexicanos. A los mexicanos, exactamente. Entonces cuando no viene Chente, pues me preguntan, ¿verdad? Y pues para que sepa la gente que no está viendo, pues que andaba trabajando. No me han corrido todavía. I haven't been fired yet. If I don't count 2 weeks, you know. Yeah, pero bueno, aquí estamos. Hay todavía mucha información, nos quedan 20 minutos de programa. Número que está aquí encabinado, 527530047. Adelante, Chente. Yeah, man. So really, I think where we're kind of at the moment is, man, we'd like to ask some phone calls. We'd like to answer some questions. Usually, when a person asks a question, we got 30 other ones who had this very same question that basically don't ask. So, hey, look, so right now what we are seeing from a standpoint in terms of like on the roads is that, it seems like they're giving a lot more tickets lately. I don't know what it is, but it seems like on the roads and like state police, for whatever reasons, they go up and down in terms of writing tickets, and we're seeing a lot more. And I just want to kind of make just a general reminder out there to everybody that, hey, look, you got to resolve the tickets, okay? Unresolved tickets, if you do get pulled over, if there's anything pending, that's a fast track to being arrested, and that's the one thing that most of our clients can't afford to do. Bueno, estamos ya contestando llamadas, tenemos el número aquí en cabina para que las personas puedan hacer las preguntas. Una pregunta que usted haga le puede ayudar a muchas personas que nos están escuchando. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los casos de tránsito, los famosos tickets. Últimamente hemos visto más tickets. No sé, hay temporadas que a veces dan muchos tickets, a veces los tickets bajan, en fin, hay diferentes motivos por ahí. Entonces, lo que comenta el abogado es de que los tickets los tiene que resolver. Hable con un abogado, seamos o no seamos nosotros, los tickets los tiene que resolver. Y muchas veces las personas lo que están haciendo muchas veces es que los están pagando todos, acumulan puntos por ahí y ocasionan más problemas. Entonces, hay que hablar con un abogado, hay que resolver los tickets. Lately, when we talk to clients in the office, the first thing that they ask before even going into details, what's going to happen if I go to court? Right. And you had to handle it, yeah, like you said. Yeah, you have no choice. I mean, look, at the end of the day, I understand that anything having to do with the government is very uncomfortable. We totally get that. But hey, look, that's just one of these things in life. When you got a toothache, you got to go to the dentist, right? No one likes going to the dentist. You just got to do it to get rid of the pain, and that's precisely what this is. You just got to basically deal with it. So, we generally don't try to push speeding tickets or us to do that because honestly, we probably even lose money when we handle speeding tickets. But we want to make sure that people don't put themselves at risk, and that's what's most important to us. Lo que comenta el abogado es que, una de las preguntas que la gente lo primero que hace cuando va a la oficina, sabemos que el tema económico, pero siempre lo primero, y si no resuelvo el ticket o no voy a corte, ¿qué pasa? Entonces, creo que eso no es una opción, comenta el abogado, tenemos que resolver esos tickets. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero le agarrar a un abogado por un ticket de velocidad, muchas veces hasta el abogado sale perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay extensiones, hay cosas que tenemos que hacer, hay extras, pero hay que resolver esos tickets, no hay que dejarlos pendientes porque esos no se van a desaparecer solos. Yeah, hey, so let's talk about the future. I mean, here's something, even if you're, if you don't have status, that you can basically work in your future. Look, in the state of North Carolina, you can't own a vehicle, and a lot of times, like a mobile home is considered a vehicle unless it's affixed to property. But you don't have to have status in order to own land or to own a home.
And so I just want to kind of put out there, a lot of people, everybody's dream, especially when we're all young, right? We all want our own home. We all do. And I just want to kind of like just put out there to, hey guys, regardless of these other circumstances of what's going on, don't give up that dream, and you can still do it. Now, getting a loan is a little bit more challenging, and a lot of times you can find people who will finance the homes to you. Just make sure that when you do that, you get the paperwork, kind of reviewed to make sure that they're not taking advantage of you, because unfortunately, we all know that people try to take advantage of immigrants all the time. Y bueno, lo que comenta el abogado es que vamos a hablar un poquito del futuro. Comenta el abogado que jóvenes o personas ya adultas, uno de los propósitos y metas que tienen es comprar una casa. Siempre todo el mundo queremos tener nuestra propia casa, nuestro propio terreno. En el estado de Carolina del Norte, para que una persona posea o compre un vehículo o una traila que no está registrada al terreno, tiene que tener una licencia de conducir, pero para tener un terreno, una tierra o una casa, no se ocupa tener estado legal. Ahora, sí agarrar préstamos y loans y financiamientos, entonces ahí ya se puede poner un poquito complicado si la persona no tiene estado legal, pero eso no lo previene a la persona de tener posesión o comprar una de esas propiedades. Yeah, so, a lot of people may be in those type of agreements that they have purchased property, they may have been kind of a lease to own or some of these situations. And I just want to kind of put out there that, hey, look, make sure that you keep track of all your payments. Number two, if somebody says that, listen, you missed a few payments and then now you don't get the property anymore, that's not the way it works. Basically the law treats anybody who's in a lease to own relationship like it's a mortgage. And what that means is that you have rights, that they can't just take away all the money that you have paid into something, that it's basically there for you, that you have a vested right. Otra de las cosas que comenta el abogado es que cuando hay acuerdos de compra de propiedades con otra persona o por medio de una financiadora, lo que comenta el abogado es que hay que mantener récord de todos nuestros pagos, hay que mantener nota, hay que mantener recibos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a... porque muchas veces pasa de que dicen... pues ya faltaste un pago, ya perdiste la propiedad, yo no te la voy a entregar porque fallaste tal pago en tal fecha. Entonces lo que comenta el abogado es de que eso no funciona de esa manera ante la ley. Usted tiene derechos, pero hay que mantener registro de todos esos pagos y todo mantenerlo en escrito. Se sigue viendo muchísimo que personas confían en el vecino, en el amigo, en el familiar y luego les quitan la propiedad porque les pagaban en cash. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yeah, just a few minutes ago, we had some people call in. We weren't able to answer the telephone then, so if you want to call back, we'll be happy to answer your questions. So sorry about that. Entraron algunas llamadas, no pudimos contestar, pero sí, ya estamos aquí para contestar las llamadas. Yeah, so, hey, look, one of the other kind of big things is we want to make sure is that, and this goes back to immigration. This is a really, really, really important, like an example. About a year ago, maybe a little over a year ago, there was a situation in Martin County where a bunch of Hispanics were having a party, and a person came in there and held a gun, and they basically pointed it at several individuals. And I think at last count, about 17 of those people are going to receive or on their path to getting immigration status right now. And the key is that, look, there's a lot of people right now who are basically victims of crimes, and they may have been around, but they may not have been the primary person. They think, oh heck, I saw it, but they didn't, I'm not entitled to this. Hey, look, there's a lot of other people that are eligible for that stuff. And that's one of the things that we try to make ourselves open. That, hey, look, it's our job to try to find a way to get you what you want. Don't try to understand the entire immigration process. Let us go through it and teach you and see if we can't find a way to make it happen. Lo que comenta la abogada es que hace más de un año, ahí en el condado de Martin County, aquí cerca de Peake County, cerca de Greenville, por allá, me parece que es Williamson, si no me equivoco, por allá, hubo una fiesta donde había una reunión familiar, había varios familiares ahí celebrando en un barbecue, como una carne asada, ¿no? Entonces viene una persona con un arma, empieza a hacer destrozos, empieza a apuntar la pistola a todo el mundo en esa fiesta, y pues bueno, básicamente, curiosamente, vino una persona a nuestra oficina sobre un ticket. Entonces cuando llegó ahí, empezó a contar sobre, y le dijimos, es que tú puedes aplicar para la visa U, y de hecho trae el reporte, y dice, oh sí, dice, de hecho estábamos todos mis familiares y amigos. Entonces toda esta gente que estaba ahí involucrada, ellos pudieron aplicar para lo que fue el proceso de la visa U. Muchas veces tratamos de entender o hacer las cosas por nuestra cuenta, pero es un proceso que es tedioso, es un poquito complicado de explicar, y es un proceso de que puede tomar tiempo. Entonces hay que hacer las cosas bien desde un principio. Personas que ni siquiera sabían que tenían esta opción, mira, por uno que vino por un ticket, ¿cuántas familias, hijos y esposos no se beneficiaron a causa de ese incidente? Now I have a thought that I want to leave everybody with right now, and that thought is if you do what's hard, life becomes easy.
if you do what's easy, life becomes hard. And if you think about that, whether it's, is taking care of some of these situations, like a speeding ticket, if it's easy just to ignore it and let it go away, but what you're doing is you're creating a harder situation in the future. If we lean forward and we lean into what is hard at first, everything else does become easier. Una cosa que comenta el abogado, voy a ver la traducción de lo que dijo. So, a veces cuando hacemos las cosas fáciles o queremos hacerlas fáciles, la vida se nos complica o es más difícil. Ahora, cuando hacemos las cosas complicadas desde un principio, entonces la vida va a ser más fácil. ¿Y por qué él dice esto? Vamos a decir, creo que el mejor ejemplo es un ticket de velocidad o un ticket. Si una persona no lo resuelva, sí, quizás lo va a ser lo más fácil no resolverlo, pero después viene lo complicado, porque ese ticket no se va a desaparecer. Siempre va a haber complicaciones por tratar de irnos por la vida por el camino fácil. El camino complicado viene después. Entonces hay que tener mucho cuidado, no nada más con tickets, pero en cualquier ámbito legal, porque no están las cosas como para cometer errores. Recuerda, el número telefónico es el 888-888-1113. Yeah, so, look, most everybody who's listening, ourselves included, we have to take day by day. We have to do whatever it takes to basically, we got a call. And great. Diener, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Okay. Cachorro, ¿se escucha un...? No. Okay. So he said that his friend got a driving license revoked. He tried to pay it off, but they did not let him pay it off. So he wants to know what he can do. Right, okay, so that's a great point. So there's really two different types of driving license revokes, okay? So you have basically one where your license is just generally revoked, and then you have one that's after the result of a DWI. Okay, the ones after a DWI are in a special category, and those ones you cannot absolutely pay off. And those are one of those ones that you got to be real careful in terms of going before a judge, because sometimes there's a mandatory jail time that's associated with those. So if this is just like a traditional one, we really wouldn't be able to know unless we pulled up a driving record. But this is just people who've had a DWI in the past, and if you're not eligible for a driver's license, if you had a DWI, anything driving after the fact is potentially going to put you in harm's way and potentially get an ICE hold. Bueno, básicamente existen diferentes razones por las cuales a una persona se le da licencia revocada, ya sea por puntos, ya sea porque no resolvió algún ticket, o también existe una que es un poquito más serio de personas que obtuvieron un cargo de manejar intoxicado anteriormente, conducieron y les dieron licencia revocada. Esos no se pueden pagar. Entonces, y no nada más no se pueden pagar, pero si la persona no busca asistencia legal, puede existir tiempo en cárcel. Entonces la persona tiene que, más si licencia revocada, de hecho cuando les dan licencia revocada, uno les explica el por qué, dónde y cómo comenzó la revocación de su récord, aunque nunca haya tenido licencia. Entonces lo que se hace en esas situaciones es que se pide un registro de conducir para ver por qué la persona está revocada y cuál es el mejor proceso que se puede seguir para que la persona obtenga el mejor resultado. Y esto va a lo que el abogado explicaba hace unos minutos. Sí, lo más fácil es pagarlo, pero ¿qué es lo que viene después? Entonces, pues, tiene que hablar con un abogado penalista para que pueda orientarlo en cuál es el mejor proceso a seguir con ese ticket. ¿Ok? Muchas gracias. Perdón. Can immigration pick him up in court? Okay, yeah, so that's a great question. So number one, each county is different, okay? Immigration can go wherever they want, but generally, we've seen immigration enough, we kind of have an idea in terms of how they work and where they go. You just see certain patterns. And, each county is different. What my recommendation would be is to call the office. Let's talk about, well, do you know what county your friend has this pending in? ¿En qué condado agarró el ticket, señor? Kingston? Lenore County. Lenore County. Okay, so here goes the deal. So in Lenore County, they actually do have one person, one deputy who is on staff that is actually on the ICE task force. Now, to my knowledge, he does not go there and to basically pick up people. But to me, the question comes down to, it's not like Wake County. Wake County sometimes will have ICE officers waiting there, but ICE has received a lot of flack here over the last few months across the country about basically kind of trolling courthouses. Now,
me telling you, you going there, I don't think your biggest issue is going to court. I think your biggest issue right now for your friend is basically what's going to happen as a resolution of the case. And that resolution of the case, if it puts you in custody for there, then I think that there's a real strong chance of getting deported. Now, there's some other questions we got to ask too. Number one, has there ever been a deportation order issued against him? What does the rest of his driving record or criminal record basically indicate? And these are all those type of things that you have to try to take into consideration when you try to say, all right, how are we going to help somebody? It's not just simple like taking care of like just a ticket. Anybody can go in there and take care of it. You have to know what is basically surrounding the person, what their risks are, and based on how many other times we've done it, gives them the best possible chance to get it all done. Lo que el abogado comenta es de que cuando estamos hablando de esos tickets, no es tanto el ir a corte, ese no es el gran problema, sino la resolución de los tickets. ¿Por qué? Porque hay varios factores que tenemos que tomar a conciencia. Lenoir County no es uno de los condados que inmigración trabaja ahí. Ahora sí hay un oficial ahí que tiene contacto con ICE, pero no se dedica a la corte a recoger gente. A diferencia de Wake, aquí en Raleigh, que es un poquito distinto, y todo depende del condado. No es ir a corte el problema es la resolución del cargo. Entonces la persona tiene que hablar con un abogado para ver cuáles son las posibilidades. Muchas veces la persona no tiene que ir ni a corte. Todo depende del registro de la persona. Pero también, por ejemplo, si la persona ya ha sido deportada anteriormente y por algún motivo a la persona le dan tiempo en cárcel, ellos se van a dar cuenta cuando esté encerrado de que la persona fue deportada. Entonces ya levanta como una banderita para ICE o inmigración de decir, esta persona ya fue deportada. Foquito rojo. Hay que hablar, un foquito rojo. Hay que hablar con un abogado penalista, pero también de inmigración para ver cuáles son las posibilidades. Entonces aquí no hay mucho pierde, Chente. Cuando nos pasan cosas, que tenemos algún problema, tenemos que hablar con un abogado. No podemos hacerlo solo. Ese es el punto, ¿no? Sí, siempre. De hecho, las citas de tránsito son gratuitas, no tiene que pagar nada. Y repito, muchas veces la persona no tiene que ir ni a corte. Todo depende de la situación del caso. Hay que hablar con un abogado. Yeah, so, hey, look, this is, to a lot of people in the community, anything having to do with the government's all the same. And the reality is it's not. There's actually a lot of different parts of the government. And not all of the parts of the government are hostile, okay? The criminal stuff, the criminal ones that basically you're charged with a crime that you can go to jail for. A lot of things you can't go to jail for. So ones you can go to jail for that relate to DWIs or other types of crimes, those are the ones that any kind of like touching, you got to be super careful. If it's like a domestic case, look, they don't touch that with a 10-foot pole. Like if you have a family matter, they don't touch that. Like if you basically, if you're hurt at an accident and everything, they don't touch that. They want nothing to do with it. If you're hurt at work, ICE enters the picture never. The only thing that we ever see ICE kind of coming in, and this is like 99.9% of the time, is only when there's a criminal charge for like driving or breaking some, or creating, making a crime. And I'm not sure how that translates into Spanish. I just want people to understand that there's a distinction between a crime and trying to assert your rights. It's not always the same thing. Lo que comenta la abogada es que cuando hablamos de casos penales, criminales, tránsito, es un poquito distinto a cómo funcionan los casos domésticos. Entonces lo que el abogado comenta es que es muy importante es de que sí los casos penales o criminales son un poquito más serios en el aspecto de que depende de la resolución del caso, puede afectar o tener consecuencias migratorias. Es por eso que cuando uno habla con un abogado, uno tiene que saber explicar al cliente cuáles son las consecuencias que puede traer en el ámbito de inmigración. Más sin embargo, en el lado doméstico funciona un poquito distinto porque el 99.9% del tiempo inmigración ahí no se mete, a menos que sean casos criminales muy, muy serios, como accidentes que ocasionaste algo muy, muy serio. Entonces, son las cosas de que son distintas una de la otra, por eso es bien, bien importante que la persona hable con un abogado para que pueda explicar a detalle cuáles son las consecuencias y diferencias entre cargos penales. Yeah, so, look, it is confusing. It is confusing, and that's the reason why we try to make, answering questions over the telephone for basic kind of things. We don't charge, We want to be able to be a resource for the community. We've given out over 7,000 books for immigrants in the law, a book we wrote a couple years back, and we actually just wrote a new book on living under Trump. And we're probably hopefully going to change that name. I'm not sure if we've gotten the new name yet, but we're going to be giving that away as well as free to basically let people understand different aspects of the law to make sure they protect themselves and their family. So we all, survive Trump. We all get past him. Bueno, lo que comenta el abogado es de que las cosas cambian constantemente, pero bueno, de hecho el libro que hablamos
que redactamos. El último entregamos 7,000 copias a las personas. Es un libro que se entregó gratuitamente. De hecho, estamos trabajando ya finalizando lo que es un segundo libro sobre las cosas que bueno, han estado sucediendo bajo el gobierno de Trump. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que viene? Etcétera. Entonces este libro va a estar listo en cuestión de días. Ya estamos trabajando de hecho en el título. Sí pedimos ayuda de hecho en redes sociales para el título, pero bueno, no, mucha gente no ayudó. Pero vamos a trabajar en el título sobre el libro de Donald Trump y cómo nos afecta a nosotros como comunidad inmigrante. Recuerda, nos puedes seguir en redes sociales, Diener Abogados, Abogados Diener. También estamos en la página de internet. El número telefónico es el 888-888-1113, 888-888-1113, con oficinas en Greenville, aquí en la calle Arlington. Estamos en Monte Olivo por el Highway 55. Estamos aquí en Raleigh, en la International Foods, ahí en la Villa Latina, pegadito a Garner. Y bueno, estamos ahí en Durham, frente del Compares Food, un centro comercial muy conocido. El número telefónico, recuerda, es el 888-888-1113. Yeah, well, just to remind everybody, you know, we've given out over 10,000 IDs, and there's a firm up in New Jersey, a large immigration, or excuse me, a Hispanic-friendly firm in New Jersey, and one in Phoenix, Arizona, that I talk to regularly, and they sell these IDs for $275 a piece, and we give them away. I just don't believe in charging for this. I think that we have a responsibility to the community to try to help solve problems and be there for support. And so, look, if you don't have an ID, there's no reason in the world why you shouldn't come by and get one. They're free, and trust me, you know, if an officer's pulling you over or they're asking you questions, you're handing them the ID or even the red card. And what you're doing is you're saying, listen, I'm going to protect my rights. I'm going to stand up for my rights. And that makes you less likely to be a victim. And that's what we're here for. We're here to basically empower you so you can achieve the American dream. Y lo que el abogado comenta es de que seguimos entregando las IDs, entregamos más de 10,000 IDs en nuestra oficina. De hecho son gratis, nomás ocupamos ver dos formas de identificación. De hecho, una oficina de abogados, colegas de nosotros que no trabajamos con ellos, pero que sí hacemos lo mismo, tenemos contacto con ellos en Nueva Jersey, en Arizona. Ellos cobran $275 por un ID. Entonces nosotros no cobramos ni un centavo porque nosotros creemos que eso es para el servicio de usted y que no hay una razón por la que la persona no debería de tener un ID. Tarde o temprano la va a ocupar. Entonces recuerde, son gratis, se siguen entregando. El número telefónico es el 888-888-1113. Gracias, Bert. Gracias, everybody. Gracias, cachorro. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles. Ya son las 8 de la mañana, regresamos con más de tu programazo El Mañanero. Buenos días.